Muy bien, muy buenas tardes, queridos estudiantes. La primera hora fue la práctica acerca de la geodinámica interna, ¿no? La próxima clase estaré desarrollando la práctica en que se han equivocado y ustedes lo tienen listo el archivo para desarrollar la próxima clase. Y terminando también tienen práctica de la geodinámica externa. O sea, terminamos esta clase, la próxima semana tienen práctica también de la geodinámica externa. Muy bien, entonces, ¿qué será la geodinámica externa? Era uno de los procesos de qué, uno de los procesos de la geodinámica. Hemos dicho que la geodinámica tenía dos procesos, la geodinámica interna y la geodinámica externa. La clase pasada hablamos acerca de la geodinámica interna, que tenía pues tres procesos: diastrofismo, vulcanismo y seísmo, de cada uno de ellos. Ahora pasamos a la geodinámica externa. Muy bien, ahí está. ¿Qué es la geodinámica externa? La geodinámica externa dice que va a ser la famosa llamada fuerza moldeadora, ¿ya? Lo que va a moldear prácticamente el relieve terrestre. Muy bien, entonces se produce debido a la acción de las fuerzas externas, exógenas o de gradación provenientes de la energía solar, otros agentes como la lluvia, el viento, la humedad, etc. Estas fuerzas, llamadas también geográficas, o sea, la geodinámica externa, también denominada exógena o también geográficas, dice que van a actuar mediante la acción de los agentes externos relacionados con la atmósfera y la hidrosfera. O sea, quiere decir que la geodinámica externa va a ocasionar el proceso de meteorización y la erosión del relieve terrestre, de la corteza terrestre. Entonces, ¿qué es la geodinámica externa? Es la fuerza que va a modificar el relieve terrestre, ¿ya? Mientras que la geodinámica interna construye, ¿no? Construye el relieve terrestre. Y mientras que la geodinámica externa va a modificar el relieve terrestre a través de dos procesos de la gradación y la agradación. Muy bien, o sea, los procesos de la meteorización y la erosión. Entonces acá tenemos, por ejemplo, ¿qué será la famosa edafogénesis? ¿No? Edafogénesis, edafología, estamos hablando del origen de los suelos. Es el proceso que ocasiona el origen de los suelos y actúa mediante la meteorización y la erosión. Ahí está la formación de los suelos. Esto, por ejemplo, es la erosión eólica, muy bien, donde el viento va juntando y finalmente va generando como especie de bosques de rocas, ¿ya? Todo es montículo de arena. Mayormente estos se van formando en los desiertos. Muy bien, entonces, ¿qué es la geodinámica externa? Es la fuerza que va modificando el relieve terrestre a través de los agentes externos como la atmósfera y la hidrosfera. Muy bien. ¿Cuáles eran los procesos de la geodinámica externa? La meteorización y la erosión. Entonces hablamos acerca de la meteorización. Muy bien, entonces, ¿qué es la meteorización? Dice, es el conjunto de procesos que van a actuar sobre las rocas en el mismo lugar, o sea, in situ, en el mismo lugar, va a ocasionar las alteraciones, la desintegración o la descomposición de estas rocas. Muy bien, dice que estas rocas, la meteorización, ¿qué hace? Simplemente lo va a desintegrar, lo va a, ¿no?, cuartear, como se dice, en pedacitos, y también lo va a descomponer las rocas. Dice que la meteorización, llamada también, o sea, se llama también exfoliación o denudación, ¿ya? Exfoliación o denudación. Dice que la meteorización se produce por la acción del clima, ¿ya? Es decir, la desintegración de las rocas por cambios de ¿qué?
de la temperatura, de la humedad, el viento, las precipitaciones y otras fuerzas naturales que van a generar esta desintegración y la descomposición de las rocas. Dice que la meteorización puede ser la meteorización mecánica o física o la meteorización química. O sea, ¿cuál es la clasificación de la meteorización física y química? ¿Bien? ¿Con qué otro nombre se le conoce a la meteorización? Con la exfoliación o denudación. ¿Qué hace la meteorización? Simplemente va desintegrando y lo va descomponiendo las rocas a través de agentes, a través de la humedad, de la temperatura, de las precipitaciones, otras fuerzas naturales. Clases de meteorización. La letra A, meteorización mecánica o física. Muy bien, dice que se produce debido a la acción de los procesos físicos, como por ejemplo la dilatación, la contracción, y que va a originar la desintegración o la disgregación de las rocas, como pueden observar en esta imagen. Acá también, ¿ven? Se va desintegrando. O sea, en conclusión, dice que es la desintegración de las rocas en fragmentos más pequeños sin alterar su composición. Las principales causas de este proceso son los cambios de que hemos dicho de la temperatura, la humedad y la actividad biológica. Por ejemplo, las plantas, sus raíces, etcétera, cuando los animales caminan, cuando el hombre mismo también, ¿no?, va caminando, etcétera, formando caminos y así. Entonces, esto es la meteorización mecánica o física. ¿Qué es la meteorización química o física? Es la desintegración de las rocas. ¿En qué? En partículas pequeñas, sin alterar su composición. ¿Cuáles son las causas para la desintegración de las rocas? Hemos dicho que la temperatura puede ser caliente, caliente o frío. La humedad, ¿no?, que recibe durante, por ejemplo, en la noche, y las actividades biológicas. ¿Qué es la meteorización química? Lo contrario de física, se produce debido a la acción de procesos químicos. ¿Cuál? Mientras que el otro era de la dilatación y la contracción, en cambio en la química se va la oxidación, la hidratación, la carbonatación, y que esto van a originar, ¿qué cosa? La descomposición y la disolución de las rocas. ¿Bien? Mientras que la mecánica era dilatación, contracción. Se rompen, como se dice, las rocas, se cuartean las rocas, pero sin perder su composición. Mientras que en la meteorización dice que esto se produce a través de la oxidación, los minerales, etc. Hidratación, como ya la humedad ha penetrado cantidad de agua y van ingresando y van formando así como especie de orificios. Carbonatación, y origina esta la descomposición o la disolución de las rocas, o sea, menuditos. Es como, por ejemplo, si ustedes tienen, por ejemplo, carne, de pollo, de pescado, etcétera, y si lo dejan, simplemente tiene un olorcito, ¿no? Y de ahí se va descomponiéndose prácticamente. Es parecido también las rocas. En conclusión, la meteorización química es la descomposición de las rocas mediante un conjunto de procesos llevados a cabo por medios de agua o por agentes gaseosos de la atmósfera, o sea, la humedad, como es el oxígeno también y el dióxido de carbono. Entonces, estas rocas, mira, se dan cuenta cómo se van descomponiendo, mira, poquito a poquito, como especie que una polilla que ha ingresado, parecido, ¿ya? A través de los minerales que van afectando. Esa es la meteorización. ¿Qué es la meteorización? En conclusión, es la descomposición y la desintegración de las rocas. ¿Cuál es la diferencia entre la meteorización física y química? Que uno se desintegra y el otro es la descomposición de las rocas.
Muy bien, el segundo proceso de la geodinámica externa. Muy bien. La primera era la meteorización. La segunda parte es de la clasificación, es la erosión. Muy bien, o sea, la erosión es el desgaste, ¿no? Prácticamente del relieve terrestre, así que van formando como por ejemplo acantilados, playas, bahías, ¿no? Valles, mesetas, depresiones y así. Muy bien, aquí sí me va a ayudar Medrano, Ariana Medrano. La erosión Medrano. Bien. Hoy, sí está, sí, muy bien. Empieza a leer. Es el desgaste. Es el desgaste superficial de la corteza terrestre debido al movimiento de materiales. Es un proceso que implica transporte o acarreo, depósito y sedimentación de materiales. Se produce por acción de los agentes de erosión tales como el viento, el mar, las lluvias, la gravedad, etc. Pero al principio, agente de erosión es el hombre. Muchas gracias, señorita Arianita. Muy bien. Medrano, perdón. Es el desgaste, dice, ¿de qué? De la superficie terrestre. O sea, el desgaste, así, se va desgastando prácticamente estos elementos que van moldeando, que van modificando el relieve terrestre. ¿Cómo bonifican? Formando cordilleras, formando valles, mesetas, pampas, tablazos, cañones, pasos o abras, acantilados, bahías, playas, puntas, etc. Esa es la erosión. Y cada uno que se encarga, como los agentes, el viento, por ejemplo, forman las dunas, ¿no? Los médanos, bosques rocosos, etc. El mar, o sea, es la parte marina que va formando todo lo que es las playas, penínsulas, cabos, bahías, estrechos, canales, etc. Las lluvias también, ¿no? Van formando, por ejemplo, cuando caen los huaicos, etc. La gravedad igual y así sucesivamente. Pero de todo esto, de toda la erosión de la naturaleza, el agente más importante para la erosión es el hombre. El hombre prácticamente que ha construido sus viviendas, que más ha tenido, por ejemplo, tiene sus chacras, tiene, por ejemplo, ha hecho carreteras, puentes, aeropuertos y así sucesivamente, por ejemplo, en las zonas mineras. Al excavar, esta erosión está erosionando. Entonces, el agente más importante para la erosión es el hombre que va transformando, que va cambiando, que va modificando el relieve terrestre. Clases de erosión. ¿Cuáles son las clases de erosión? Muy bien, tenemos la erosión marina. ¿De qué se encarga la erosión marina? Dice que la erosión marina se produce debido a la acción de las olas, corrientes marinas y las mareas. Entre las formas resultantes de esta erosión se pueden mencionar las principales geomorfas, cambios, como las penínsulas, bahías, farallones, arcos, acantilados, golfos, tómbolas, etc. Muy bien, por ejemplo, esta es la península de Paracas. Cuando ustedes van a Ica, ingresan a las Islas Ballestas, ahí está la península de Paracas, entonces ustedes van a observar. O sea, cuando una península es cuando ingresa una pequeña porción de tierra hacia, ¿no? Hacia los océanos o hacia los mares y así sucesivamente. En cambio, bahía es cuando, por ejemplo, agua ingresa hacia parte de tierra, especie como, por ejemplo, como tipo los farallonitos, así, arcos, los acantilados igual, por ejemplo, tenemos la de Costa Verde y así sucesivamente. Golfos y bahías son parecidos. Golfos son más grandes, bahías son más pequeñitos. Entonces, eso es la erosión marina. O sea, la erosión marina forma todo esto. ¿A través de qué? A través de las olas, todo el litoral de la costa, si hablamos de nuestro territorio. La erosión, ¿qué tipo de erosión sería esto? Estas son las cascadas, cataratas, muy bien. La erosión fluvial. Bien, esto lo va a leer
Dayana Antonella. Sí, Miss. Muy bien. La erosión fluvial Se produce por la acción de los ríos y riachuelos. Entre las formas resultantes de desgaste están valles en nube, cañones fluviales o pongos, rápidos, cascadas, saltos, estuarios, etc. Entre las formas resultantes de depósito y acumulación están las terrazas fluviales, deltas, etc. Los meandros son relieves resultantes de desgaste, depósito y acumulación por erosión fluvial. En estas curvas o cauces de los ríos de llanura, las orillas cóncavas son excavadas y destruidas, mientras que las orillas convexas son rellenadas por sedimentos que acumulados forman playas. Muy bien, muchas gracias, señorita Antonella. Muy bien, la erosión fluvial. La erosión fluvial, ¿a qué nos referimos? Ríos y riachuelos. Muy bien. Dice, ¿qué tipo de geomorfas va a formar la erosión fluvial? ¿No? Dice que la erosión fluvial, las principales geomorfas que va a formar, como por ejemplo valles en V, ¿ya? Ahí está, valles en V, en los costados hay la población que vive. ¿Qué más? Cañones, ¿ya? Pongos, etcétera. Este por ejemplo el cañón del Colorado, este río, por ejemplo, que va desplazándose y así va a formar como especie de lagunas de tipo herradura. Los pongos, rápidos, cascadas, ahí están las cascadas o cataratas, etcétera. Esos son básicamente las famosas geomorfas de la erosión fluvial. Ahí están los meandros, ¿bien? El desgaste que hace este río, ¿no? El río que lleva lo que es agua y el agua se va utilizando esta especie de caminos. Pasamos a la erosión glacial, hielo, ¿bien? La erosión glacial, ¿bien? Dice que se produce debido a la acción de las masas de hielo que se van desplazando en forma de lenguas glaciares. Ahí está, por ejemplo, que se van desprendiendo y finalmente van formando las principales geomorfas como valles en forma de U, ¿ya? Mientras que los ríos forman valles en forma de V, ¿se acuerdan que cuando no, por ejemplo, ahí está, estos son los ríos, ¿no? Valles en forma de V. Mientras que estos, por ejemplo, hielo, como vienen masas de gran extensión, entonces forman en valles en forma de U. Así viene, ¿correcto? Vamos a borrarlo. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las geomorfas que, por ejemplo, que la erosión fluvial va a generar? Simplemente dice, va a generar, por ejemplo, muy bien, circos, morrenas, ahí está, por ejemplo, las famosas morrenas, los famosos circos, pasos o abras, ¿no? Los pasos o abras pueden ser como, por ejemplo, el paso de Tiquio o Anticona, el paso, por ejemplo, por ejemplo, que está en Arequipa, de Coropuna, y así sucesivamente. Entonces forman las principales geomorfas como morrenas, circos, pasos o abras o fiordos y principalmente valles en forma de U. No vaya a venir la práctica la próxima clase. La erosión glaciar, ¿qué tipo de valles forma? En forma de U. La erosión pluvial, hemos dicho que son las lluvias, ¿ya? Se producen a consecuencia de las lluvias, o sea, de las precipitaciones. Muy bien, ¿qué tipo de geomorfas va a formar las famosas lluvias? Dice que son formas resultantes más comunes como las cárcavas, o sea, cavidades, ¿no? Hendiduras que se semejan a, por ejemplo, rasguños de algún felino, así como especie aquí están como tipo de especie de ríos o zanjas o las famosas marmitas como estamos observando en este imagen aquí, ¿ya? Entonces, esa es la erosión fluvial. Mayormente lo que los ríos, ¿no? Como especie de huaicos que vienen y entonces van formando como especie de zanjas o las marmitas, ¿ya? Como alguien, como un felino que hubiera garabateado y así, ¿no?
Así van formando las famosas erosiones fluviales. La erosión eólica, muy bien, ahí está la erosión eólica, esta es la famosa huacachina, muy bien. La erosión eólica, esto lo va a leer Milén Sánchez. ¿Sí, Miss? Muy bien, la erosión eólica Es generada por la acción del viento. Su principal forma resultante es la duna o médano, contribuye también en la formación de los bosques de piedra. La erosión eólica es muy intensa en las zonas de los grandes desiertos, en donde se observan, como en las fotos inferiores, grandes médanos o dunas, montículos de arena que se ubican en las zonas desérticas, presentando diferentes formas, mantos de rubios, fragmentos o piedritas, y depósitos de loes, partículas o piedritas. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, entonces eólica está como le están viendo, porque están, por ejemplo, rocas de bosques de piedra. Mira, ¿ven? Este es bosque de piedra. Muy bien, ¿qué más? Las famosas dunas, ahí están las famosas dunas. Básicamente cuando nosotros vamos a Ica, vamos a encontrar las famosas dunas, o también en el desierto de Morropón, ¿ya? En el norte vamos a encontrar. Y también los famosos médanos, etc. Entonces acá está la huacachina, mayormente está la erosión eólica, vamos a encontrar mayormente en los desiertos. Como ejemplo le hemos sacado simplemente a Ica. Muy bien, ahí están los, ¿no?, bosquecitos, no son tan grandes, son pequeños, ¿no?, que se ven como una especie de honguitos, estos bosques de piedra. Esa es la erosión eólica, es el viento, ¿no?, el agente importante para modificar el relieve terrestre es el viento. ¿Bien? Pasamos a la erosión. ¿Qué tipo de erosión sería esto? La erosión kárstica. Leandro César Chacaltana. Sí, Miss. Muy bien, Leandrito. La erosión kárstica Es la erosión realizada por las aguas subterráneas que se infiltran en porciones de corteza, conformadas por calizas. El agua subterránea actúa por varios años y trae como consecuencia la formación de geoformas muy curiosas, por ejemplo, grutas o cavernas. Dentro de ellas se pueden observar las estalactitas que cuelgan de los techos, las estalagmitas que se elevan sobre el piso y los estalagnotas o columnas que resultan al unirse ambas. Muy bien, o sea, ambas, ¿no? Las estalactitas y las estalagmitas, muy bien. Entonces, esto, por ejemplo, es una especie de sumidero, ¿ya? Mira, este es como una especie de cueva, y ustedes observan aquí una imagen, agua, muy bien, especie de sumidero, ¿bien? Es algo peligroso. Y estas son las famosas grutas o cavernas, mira, ¿ve? Entonces, estas aguas subterráneas, como acá, por ejemplo, ingresan y van como especies, van perforando y van formando dentro de estas grutas que se van formando estos famosos geomorfas, las estalactitas, las estalagmitas y las estalagnotas. Aquí podemos observar, ya están las estalactitas, mira, ¿ve? Como una especie de una cera que va colgando. Las estalagmitas, ahí está, de la base para hacia arriba, ¿no? Estas son las famosas cavernas, están las famosas galerías en el interior de estas cavernas, ¿ya? Que se van formando. Y los famosos sumideros, ¿no? Ahí están los huequitos, ahí están las dolinas también, ¿no? Las dolinas que se van formando en el interior de repente de la tierra, ¿no? Esta tierra, entonces, como una especie de huequitos que se van formando, ¿no? Donde las cavernas, y estas son las famosas erosión kártica. La erosión kártica es provocada, ¿por qué? Por la famosa llamada las aguas subterráneas, ¿no? Imagínate que tengamos en nuestra vivienda, debajo de repente un tubo que se haya roto, entonces eso se va poco a poco, va filtrando, y finalmente, en un momento, la casa se puede caer, ¿no? Es así, o sea, se hunde. Entonces, así se va hundiendo estos, por ejemplo, en el interior de la tierra por el desgaste de
las aguas subterráneas. Muy bien. Pasamos a la erosión antrópica. Muy bien, la erosión antrópica es producida ¿por quién? Por el hombre. Muy bien, se observa en la construcción de carreteras, túneles, minas, irrigaciones, en los cultivos, etc. Ahí está, el hombre también contribuye con la erosión, ¿no? Con la modificación del relieve terrestre, haciendo túneles para que de repente, por ejemplo, hacer carreteras, algún puente, etc. Cuando hay minas, socavones, se acuerdan, un tajo abierto y así. Irrigación, canales de irrigación, ¿no? Acequias de repente para llevar agua hacia sus cultivos, carreteras y también sus viviendas. Por ejemplo, Villa Salvador, cuando aquí llegaron hace más de algo de 50 años, totalmente era un arenal. Mira cómo han cambiado. Ahora hay pistas, veredas, parques, edificios, etcétera, etcétera. Los suelos, hemos dicho, creo que ya estamos llevando los suelos, ¿ven? Son una capa de partículas frigorizadas enriquecidas con materias orgánicas de origen ya sea animal o vegetal, que se encuentran recubiertas gran parte de la corteza terrestre, la litosfera. Esta parte, está la roca madre que está, ahí están las plantitas que se van nutriendo de estos minerales o vitaminas que tienen. Los suelos constituyen en los soportes de ¿qué? De la vida terrestre y el hábitat de numerosos microorganismos. O sea, gracias al suelo nosotros podemos estar ahí, ¿no? Ese es el soporte, como se dice, de nuestra superficie terrestre o relieve terrestre. Composición de los suelos, muy bien, están compuestos de los minerales, de aire, de agua. Creo que esta clase ya hemos llevado, simplemente es para... Bien, ¿cuál es el perfil de los suelos? De los perfiles horizonte A, B y C. Ahí está, por ejemplo, la zona de lixiviación, la zona de acumulación y la roca madre es el horizonte C, ¿ya? Donde está la roca madre. ¿Hasta dónde llegan los raicitos de las plantas? Aproximadamente hasta la acumulación. Hasta aquí, por ejemplo, hay humedad. De ahí ya son rocas y por lo tanto aquí ya no hay, como se dice, la humedad. Muy bien, entonces hasta aquí estamos llegando, queridos estudiantes, muy bien, con la clase acerca de la geodinámica externa. Entonces, en la próxima clase estamos haciendo la práctica de la geodinámica externa. Pero antes de eso lo voy a desarrollar la práctica de hoy, ¿correcto?